Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. Al estudiar el segundo capítulo de Primera de Samuel, aprendimos que Dios es fiel a su palabra, para bien y para mal. Dios bendijo a Ana con 5 hijos después que ella cumplió con su compromiso de entregar a Samuel al servicio de Dios por toda su vida. Dios no bendijo a Elí, Hofni y Finés porque ellos no sirvieron a Dios fielmente. Más aún, ellos hicieron que Israel se aparte del Señor. En cambio, Samuel era bien visto por Dios y por los hombres. La lección más importante que aprendimos es que todos somos sacerdotes, es decir, representantes de toda la tierra. Como resultado, tenemos la responsabilidad de servir a Dios fielmente y guiar otros a Él. En esta lección, Samuel tiene un encuentro con Dios y recibe un mensaje inquietante. Med, Eric y yo trabajaremos juntos para que usted pueda entender la clase. Si solamente desea escuchar la conclusión, puede mirar en la descripción para ver en qué minuto empieza. Gracias. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Al final del capítulo 1, el hombre de Dios habla con Elí y le dice que su familia ya no va a servir más como sacerdotes debido a su infidelidad a Dios. Al principio del capítulo 3, esa infidelidad a Dios había afectado no solamente a su familia, pero al pueblo entero. Dice, el Señor no se comunicaba ni en visiones. Pero vemos que hay una pequeña esperanza, porque dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Puede ser que esto es el comienzo de una nueva era en Israel. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel, y él respondió, «Aquí estoy, Señor». Así que fue corriendo donde estaba Elí, y le dijo, «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?» Pero Elí les respondió, «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Y Samuel volvió y se acostó, pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿para qué me has llamado?» Y Elí volvió a decirle, «Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate». En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor... Estos versos hablan de un día en particular. Elí estaba reposando, su vista estaba cansada y él casi no veía. Puede ser que ese es un juego de palabras del autor, que sí, claro, él tal vez no veía físicamente, pero también su vista espiritual estaba afectada también debido a su infidelidad. También Samuel dormía y la lámpara aún no se apagaba. Esta era una hora muy temprano, justo antes del alba. El Señor llama a Samuel. Samuel dijo, «Aquí estoy», pero fue corriendo a Elí. Pasó de nuevo. Samuel fue a Elí. Elí le dice, «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel de nuevo escucha la voz de Dios, aunque no lo reconoce. Y Samuel de nuevo fue a Elí para decirle qué necesitaba. Y aquí el autor explica que Samuel aún no conocía al Señor. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿para qué me has llamado?» Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven, así que le dijo a Samuel, «Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel fue y se acostó.
Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Después de la tercera vez fue que Elí captó qué era lo que estaba pasando. Y Elí le explica, cuando escuches otra vez la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y a la cuarta vez Samuel contestó como le había dicho Elí, y ahí el Señor le habló. Y el Señor le dijo, escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. El Señor le contó a Samuel básicamente lo que le había dicho a Elí a través del varón de Dios el capítulo pasado. Es interesante cómo empieza a hablarle a Samuel. Dice, el que lo oiga le zumbarán los oídos. Algo aterrador. Y Dios le dice, yo cumpliré todo lo que le he dicho a Elí. Y algo triste que se ve aquí es que dice, he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció y fue y abrió las puertas de la casa del Señor. Pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Y Elí le dijo, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue y aún más si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo todo sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo, pues él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Así que después que Dios habló con Samuel, él se quedó acostado hasta el amanecer, posiblemente ni durmió. Como dije, lo que escuchó fue aterrador. Pero en la próxima mañana se levantó e hizo sus quehaceres como siempre. Me imagino que él estaba tratando de evitar a Elí para no tener que decirle lo que Dios le dijo a él. Pero Elí le dijo, dime todo lo que Dios te ha dicho, porque si tú me ocultas algo, todo lo que Dios te dijo para mí te pasará a ti y será aún peor. Así que Samuel le dijo todo, y algo bueno que Elí dijo al escuchar estas malas noticias fue, pues él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él, y él lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba Samuel por medio de su palabra. Al final del capítulo habla de cómo Samuel seguía creciendo y que el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque él servía a Dios fielmente. Recordamos el contraste que hubo en el capítulo pasado, que los hijos de Elí servían a Dios inapropiadamente mientras Samuel servía a Dios fielmente. Y dice, desde Dan hasta Berseba, o sea, desde el norte hasta el sur, el pueblo supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y dice más aún que no solamente Samuel fue bendecido debido a su servicio fiel, sino que el Señor volvió a aparecerse en Silo y se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. La semana pasada aprendimos que a pesar de que probablemente Hofni y Finés fueron criados en el templo y trabajaban ahí, ellos no tenían una relación personal con Dios. Lo mismo estaba pasando con Samuel,
pero Elí pudo guiar a Samuel a tener ese encuentro importante con Dios. A través de Elí podemos aprender la importancia de entrenar la próxima generación. Él sabía que había fallado con sus hijos, Hofni y Finés, pero él entendió que tenía una oportunidad para redimirse con Samuel. Elí instruyó a Samuel a servir a Dios y a responder a su llamado. Además, Elí aceptó el juicio de Dios humildemente. Con la vida de Samuel aprendimos que es importante ser un servidor humilde. Samuel a lo mejor solamente estaba a cargo de la limpieza y otras labores aparentemente insignificantes, pero él lo hacía obedientemente. Cuando Dios lo llamó, Samuel simplemente contestó: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel también fue obediente al compartir el mensaje aterrador que Dios tenía para Elí. Esta humildad, fidelidad y obediencia de Samuel lo ayudó a conocer más a Dios, que se revelaba por medio de su palabra. Esta lección se titula Llamado conforme a su propósito. En su carta a los Romanos, Pablo declara que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Tenemos el llamado a hacer la voluntad de Dios, amar a Dios más que a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Le corresponderemos a Dios sometiendo nuestras vidas a Él o lo negaremos? Muchas gracias por mirar este video. Por favor, suscríbete y dale like. Gracias.